Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que viene a ser el aparato cardiovascular, ¿ya? El aparato cardiovascular como tal entonces está formado por el corazón y los grandes vasos, ¿ya? Todo esto constituye el aparato cardiovascular. Pues si hablamos de aparato cardiovascular tenemos que hablar de esta estructura, pues que es la que nos interesa, ¿no? Que es el corazón. El corazón como tal, doctores, es una estructura, ¿ya? Que se encuentra en el mediastino medio, ¿no? Tiene un peso aproximadamente de 450 gramos, ¿ya? En un adulto promedio, ¿ya? Y siempre va a tener una predisposición inclinada. Ya si esto es el corazón, por ejemplo, siempre va a adoptar una posición así, ¿ya? Puede haber variantes anatómicas, les decía, de acuerdo a lo que viene a ser el paciente. Si el paciente es un paciente estructuralmente alto, longilíneo, por ejemplo, el corazón se va a poder ser más vertical. Si es un paciente pequeño, el corazón se va a hacer más horizontal, ¿ya? Pero normalmente tiene esta disposición. No se ve si se puede ver más clarito tal vez, no sé. Ya, anatómicamente, a grandes rasgos, esto ya lo saben, pero el corazón, ya, va a tener 4 cámaras, ¿no? 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿no? Aquí están. Aurículas, ventrículos, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y estos a su vez van a estar separados a través de esta estructura que se llama tabique, ¿ya? O septum, algunos me dicen, ¿ya? Esta es la estructura, ¿no? Este es el tabique o septum. ¿Qué sería si están los ventrículos? Interventricular, ¿no ve? Y aquí arriba en las aurículas, ¿qué se va a llamar? Tabique o septum interauricular, ¿no? Lo que hace este tabique es separar prácticamente, ¿no? Separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Va a haber algunas alteraciones muchas veces en las cuales esto no se va a llegar a separar completamente. Y es ahí, por ejemplo, si hablamos de cardiopatías congénitas, digamos, aquí puede haber una estructura, ¿no? Un orificio aquí y un orificio aquí que va a comunicar prácticamente ambos ventrículos. ¿Qué se llama eso? Comunicación interventricular. Muy bien. Dentro de lo que es las cardiopatías congénitas, la comunicación interventricular es la más frecuente, ¿ya? La más frecuente. Alguien decía por ahí algo del agujero oval. En realidad el agujero oval, ¿dónde va a estar? Arriba, ¿no ve? En las aurículas, por aquí, ¿no? El foramen oval, ¿no ve? Y cuando está abierto el foramen oval, en los pacientes, en los neonatos, por ejemplo, el foramen oval puede estar abierto todavía, y eso conforme va creciendo se va a ir cerrando, ¿ya? Si es que no se cierra, eso de ahí se llama foramen oval permeable, ¿ya? Y es el asiento de trombos. Por ejemplo, un paciente con foramen oval permeable es el asiento de coágulos, y estos coágulos pueden migrar a la cabecita y producir embolias, ¿ya? Pero también cuando, a ese nivel, cuando no se cierra la comunicación que hay, el septum intraauricular, puede haber algo que se llama comunicación intraauricular. Puede ser este tipo como ostium primum, ostium secundum y demás, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de cardiopatías congénitas. Pero lo normal es que siempre haya una pared que las va a dividir, ¿ya? A los dos. Siempre va a haber una pared que les vaya a dividir, ¿ya? ¿Dónde hay más presión? ¿En las cavidades izquierdas o en las cavidades derechas? Muy bien. Pero esto no siempre es así, ¿no ve? En el recién nacido, en la circulación fetal, las cavidades derechas es donde tiene más presión. Y cuando ya el nace, ¿no? El bebé como tal, ahí es donde el ventrículo izquierdo va agarrando más masa, ¿no? ¿Para qué? Para vencer más presión. ¿Por qué tiene más musculatura el ventrículo izquierdo? ¿Y por qué tiene más presión? ¿Por qué creen viendo el dibujito? Eso, porque necesita la presión negativa que hay. Más que eso, es por lo que decía su compañero, ¿no? Es que va a necesitar el trayecto que va a hacer en realidad, ¿no? Lo que viene a ser las cavidades izquierdas, sobre todo el ventrículo izquierdo, va a tener que bombear la sangre,
más lejos, ¿no? Más lejos, va a tener que ir a toda la circulación sistémica, a través de la aorta, ¿no? A través de la válvula aórtica, a través de esta estructura que es la aorta ascendente, el callado aórtico y posteriormente a toda la circulación general, va a necesitar más fuerza para bombear. En cambio, el lado derecho solo necesita bombear la sangre a los pulmones a través del tronco de la arteria pulmonar. El recorrido que tiene que hacer este es mucho más corto y por eso el lado derecho siempre es, cuando hablamos de musculatura, es un poco más delgadito la estructura, ¿ya? El izquierdo siempre tiene una masa muscular mucho más gruesita, ¿ya? Y esto también podríamos entenderlo porque a veces cuando hay comunicaciones, como les decía, comunicación interventricular, la presión va a ir de donde hay mayor presión, que es acá, hacia un lugar donde hay menor presión, ¿ya? El shunt se llama eso, el shunt, ¿no? Va a empujar aquí. Y como estas estructuras no están acostumbradas como tal a mantener presiones altas, se van a empezar a dilatar, por ejemplo. ¿Quién es más fácil que se dilate? ¿Quién se dilata más rápido? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. Muy bien, porque el derecho no está acostumbrado a manejar presiones fuertes y por eso cuando hay algo que va a aumentar la resistencia vascular, por ejemplo, es decir, una comunicación interventricular, por decir una hipertensión, una estenosis a nivel de esta valvulita, ¿no? El ventrículo derecho se va a hipertrofiar rápidamente, ¿no? Es el que más rápidamente va a crecer. En cambio, el izquierdo va a tardar en hipertrofiarse, va a tardar en dilatarse, en otras palabras, ¿ya? Pero entonces, siguiendo un poquito la anatomía, entonces la aurícula derecha, aurícula izquierda van a estar separadas por un septum, que es el septum interauricular, ¿no? El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo va a estar separado por este septum, que es el septum interventricular, ¿no? Eso es lo normal. Ahora vean quiénes desembocan en las cavidades derechas, sobre todo en la aurícula derecha. ¿Quiénes están desembocando? Las venas cavas, ¿no? La vena cava superior que está acá y la vena cava inferior que está acá, ¿no? Aquí vamos a hablar más adelante de lo que se llama el ciclo cardíaco, ¿ya? Que vamos a ver que es muy importante, sobre todo para la funcionalidad del corazón, ¿ya? Pero esto es lo normal. ¿Sabían también que puede haber que esto se puede, en realidad, cuando hablamos de malformaciones, así como en aquí, por ejemplo, habíamos dicho que puede haber una comunicación y demás, también puede haber venas anómalas que se insertan en otros lugares? También, cuando revisemos, o ustedes también por su cuenta, si quieren, vayan a buscar cardiopatías congénitas, hay venas que van a desembocar directamente acá. Por ejemplo, la vena cava, lo ideal es que desemboque en la aurícula derecha, ¿ya? Pero muchas veces puede desembocar directamente en la arteria pulmonar, o en otras situaciones puede desembocar en la aurícula izquierda también, ¿no? Esas sí son enfermedades congénitas anómalas que pues se la diagnostica más, bueno, por síntomas y también por estudios de imagen como el ecocardiograma, por ejemplo. Bueno, ahí lo tienen. En la aurícula izquierda desembocan 4 estructuras muy importantes, que las vean acá. ¿Qué se llaman? Venas pulmonares. Las venas pulmonares son 4, ¿no ve? 2 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo, ¿no ve? Y esto también es importante porque es alrededor, en el orificio, justo en la desembocadura de estas venas pulmonares, donde se van a sentar las arritmias cardíacas, ¿ya? Cuando hablemos de arritmia cardíaca como la fibrilación auricular, por ejemplo, van a ver que una de las causas es la dilatación de la aurícula izquierda, y precisamente el asiento de estos focos ectópicos como tal de las arritmias se dan acá, alrededor de las venas pulmonares, ¿no? Bueno, los ventrículos. ¿Y cuántas válvulas tenemos? 4 también. ¿Cuáles son? Muy bien. 2 válvulas aquí arriba, ¿no? Que son las válvulas semilunares, que es la aorta y la pulmonar, ¿no? Y aquí abajo en los focos de la punta, la tricuspide, la mitral. Igual, cuando estas válvulas fallan, son el asiento de algunas enfermedades. Por ejemplo, si la válvula el diámetro es bien pequeñito, el anillo, es una estenosis. Y si la válvula es insuficiente como para cerrarse, es una insuficiencia, por ejemplo. Eso vamos a hablar igual cuando hagamos la parte de valvulopatías. Entonces, cavidades del corazón, pues, tenemos 4 cavidades, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo.
También algunos autores lo llaman o lo dividen el corazón en dos partes, ¿no? Dicen corazón derecho y corazón izquierdo, ¿no? Haciendo referencia obviamente a la aurícula y el ventrículo de este lado, y lo mismo haciendo referencia a la aurícula y el ventrículo del lado derecho. Aquí también en esta clasificación, si hablamos de un corazón derecho o un corazón izquierdo, podemos tener más o menos ya la introducción, algo que es la insuficiencia cardíaca como tal. Cuando se afecta el lado izquierdo del corazón, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca izquierda o también denominada sistólica, falla cardíaca izquierda o sistólica. Pero en cambio, si se afecta el lado derecho del corazón, estamos hablando de una falla cardíaca derecha o diastólica, por ejemplo, ¿no? Es una clasificación que le dan por el tipo, por la anatomía y por la funcionalidad que estos tienen. Las válvulas cardíacas, ahí lo tienen, la válvula pulmonar, la aórtica, tricúspide y la mitral. Esto es muy importante porque nosotros vamos a ver el funcionamiento de estas válvulas a través de unos ruidos, ¿no? Que es el primer ruido y el segundo ruido. Algunos le conocen como R1, R2, otros dicen S1, S2, ¿no? Pero ambos lo que estamos viendo es el cierre de estas válvulas, ¿no? Ahorita vamos a ver el ciclo cardíaco y me van a decir cuál es cuál. Pero estas válvulas ya son muy importantes para el funcionamiento del corazón, ¿ya? Muy importante. Siguiente, esto es lo que quería llegar, el ciclo cardíaco. ¿Cómo es el ciclo cardíaco? Por fisiología, a ver quién se acuerda. Inicia primero con la sístole. Muy bien, el ciclo cardíaco va a tener dos partes, ¿no? Una sístole y una diástole. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre en la sístole? El corazón se va a contraer. Muy bien. Entonces aquí tienen el ciclo cardíaco como tal. Pero el ciclo cardíaco, tal vez resumidamente podemos decir que es eso, sístole, diástole, pero tiene muchas más cositas como tal. ¿Ya? Si hablamos de los ruidos, como, bueno, aquí está el corazón, ¿no? Aquí están las aurículas y aquí están los ventrículos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la sístole? El cierre de la válvula. El ventrículo se va a contraer, ¿no? Significa, digamos que este es el ventrículo, aquí está el tabique, va a expulsar la sangre, ¿no? A la aorta, ¿no? Va a expulsar la sangre. Muy bien. Al expulsar la sangre, que es lo que ven acá, miren, ahí están expulsando la sangre, es donde inicia la fase de sístole. Pero esa sístole, ¿cómo se representa a la auscultación? Aparece el S1, ¿no? O el R1, algunos hablan, ¿no? Entonces el S1 o el R1 representa ¿qué? El cierre de las válvulas mitral y tricúspide, ¿no? Para que esto se vacíe, ¿no? Para que el ventrículo bombee la sangre por la aorta y el derecho también para que bombee la sangre por la pulmonar, las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y el tricúspide, se van a cerrar. Y ese cierre, que se llama esa fase de contracción isovolumétrica, se llama, en esta fase de acá donde se cierran es precisamente donde se va a escuchar el primer ruido, ¿no? El primer ruido vamos a encontrar. Posteriormente, una vez que se ha contraído eso, ya el corazón se tiene que relajar o llenar nuevamente de sangre. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Con la diástole. Con la diástole, muy bien. Entonces, ¿la diástole qué representa? La sístole representa el vaciamiento, la contracción de la sangre, ¿no? O sea, la contracción del ventrículo vacía la sangre como tal. La diástole va a ser el llenado o la relajación del ventrículo como tal, ¿no? ¿Cómo ocurre la diástole? ¿Qué es lo que pasa? Mientras esto se está contrayendo acá, ¿no? ¿Qué está pasando con las aurículas? Se están dilatando, ¿no? Mientras el ventrículo expulsó toda la sangre, las aurículas ya se están cargando de sangre, ¿no ve?
Entonces, una vez que las aurículas se cargan de sangre, tiene que vaciar esa sangre a los ventrículos. Y para eso se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. ¿Y quiénes se van a cerrar? Las pulmonares, ¿no ve? La pulmonar y la aorta, que son las válvulas semilunares. Y eso se va a representar en la auscultación cardíaca como segundo ruido, S2 o algunos dicen R2, donde esto representa la, ¿a qué representa? A la sístole, y esto representa la diástole. Muy bien. Si aprendemos esos conceptos, cuando hablemos de auscultación cardíaca, fácilmente podríamos decir cuándo es una insuficiencia, cuándo es una estenosis, ¿ya? Pero si hablamos de diástole como tal, la diástole tiene 4 fases. ¿Cómo son? ¿Será que el ventrículo se llena así por así? Ya una de las fases es contracción auricular. Pero ¿cómo se llena? Aquí está la aurícula, ¿no? Se ha llenado. Se ha llenado. Aquí está el ventrículo, ¿no? Entonces el ventrículo se va a empezar a dilatar, ¿no? Y esto se abre, la válvula que está aquí, y la aurícula, primeramente, ¿cómo va a caer la sangre? 70% está abierto la válvula. Muy bien. 20% por la contracción. Ese 70% de sangre va a caer directamente al ventrículo por, digamos, esta es la aurícula, y este es el ventrículo. Aquí está cargado ya de sangre, ¿no ve? Full sangre. Y aquí hay todavía poquita sangre, ¿ya? Porque nunca vaciamos completamente el 100% de la sangre, ¿ya? De los 120 ml normalmente que ocurre entre lo que es la contracción sistólica, 70 lo expulsa a la circulación general y siempre 50 va a quedar. Pero se va a abrir la válvula, llámese mitral o llámese tricúspide. ¿Cuál es el primer paso de lo que viene a ser la diástole? Es aquí donde aparece y se llama llenado rápido. ¿Y por qué se da el llenado rápido? ¿Cuál es el fenómeno? La gravedad, muy bien. El hecho de que se abra esta válvula aquí, por la misma gravedad, va a empezar a caer la sangre aquí. Pero hay algo también aquí que va a ayudar, porque el ventrículo ahorita está contraído, ¿no? Y está así. Pero al momento de relajarse va a actuar como va a empezar a succionar también. Entonces esto, si bien se abre y por gravedad va a caer, pero también el ventrículo va a empezar a dilatarse y va a succionar, ¿ya? Y eso es lo que se llama llenado rápido, ¿ya? Después aparece otra fase que es el llenado lento. Que es cuando la mayor parte de la sangre ya ha caído al ventrículo y solo cuantos ml todavía van a empezar a caer. Eso igual es por gravedad y por succión. Y lo que decía su compañero, la última fase es la contracción auricular. Y la contracción auricular, como su nombre dice, las aurículas se van a contraer. Entonces esto se va a exprimir completamente. Se exprime completamente para que vacíe la mayor cantidad de sangre al ventrículo. ¿Y para qué es importante la diástole? ¿Para qué nos sirve que el corazón se llene completamente? ¿Para qué hace todo este fenómeno la aurícula de llenado rápido, lento, incluso se exprime un poquito más, le saca el último jugo, como diríamos? ¿Para qué? No poder pegar todas las partes. ¿Perdón? No poder. ¿Qué? Eso, ¿cómo se llama eso? Tiene un fenómeno que se llama es fenómeno o ley de Frank Starling. ¿Qué quiere decir la ley de Frank Starling en fisiología? A mayor distensibilidad de la fibra muscular, más fuerza de contracción. Es como que si yo tuviera una liguita, ¿ya? Para darle un flechazo aquí a ¿cómo te llamas? A Samuel. Mientras más fuerte estire la liga, más fuerte va a ir el golpe y le va a hacer doler más. Es lo mismo en la fibra. Mientras más se estire el músculo cardíaco, más fuerza se va a contraer. ¿Me entienden? Y eso es lo que se llama fenómeno de Frank Starling, ¿ya?
Entonces, a mayor diástole, mayor distensibilidad de las fibras y por tanto mayor fuerza de contracción para que me dé una buena sístole. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si no se llena adecuadamente el ventrículo? ¿Qué pasa si no se llena adecuadamente? Va a bombear menos sangre. Va a bombear menos sangre, ¿no? Y por tanto me va a llevar a una falla hemodinámica. ¿Qué pasa cuando esto empieza a crecer? Por ejemplo, vamos a ir hablando cositas grandes, ya no vamos a entrar en detalle, pero digamos se ha dilatado este ventrículo. Se ha dilatado ese ventrículo. Ya, pero ¿qué ocurre con la diástole? Va a tener que ser más potente la diástole para mí. En otras palabras, mi pregunta es, mientras más masa muscular, mientras más crece el corazón, ¿mejor bombea? ¿Sí o no? No ve. No bombea. Por eso, ¿qué pasa con un corazón dilatado? Un corazón grandote. Tiene mucha fuerza. Eso, pierde su capacidad de contracción. ¿Pero por qué? Está bien todo lo que me dicen. No va a bombear bien, va a haber síntomas de hipoperfusión, como dice su compañera, está bien, pero ¿cuál es el fenómeno acá? No se va a estirar lo suficiente. Ya no se va a estirar lo suficiente porque este corazón dilatado en realidad, cuando el corazón empieza a crecer, ¿ya? Cuando el corazón empieza a dilatarse, y esto es lo normal, es que los corazones se distiendan en la fase de la diástole y después se contrae. Pero cuando el corazón va a estar sometido a un estrés de diástoles muy largas, ¿ya? O por ejemplo, como ocurre en algunas patologías como el Chagas, por ejemplo, en la cual va a haber remodelación cardíaca. Ese tejido muscular como tal ya no va a ser músculo, ya no va a ser miocito, va a ser un tejido fibroso, colágeno, ¿ya? Y el colágeno o el tejido cicatricial ya no va a distenderse como tal, ya se va a quedar ahí nada más. Entonces, como no hay una bomba, como en realidad la bomba la van a hacer todas las fibras cardíacas, los músculos cardíacos, estamos diciendo que la insuficiencia cardíaca, este tejido muscular se va a reemplazar por tejido fibroso, no va a haber esa capacidad de bomba. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? ¿Qué va a pasar con la sangre? ¿Va a bombearse todo? No, va a empezar a retener sangre, ¿no? En la diástole va a seguir llenándose, no va a vaciar completamente el ventrículo, ¿ya? Y esto va a hacer que se siga dilatando, se siga dilatando y se siga dilatando y va a seguir creciendo como tal las paredes del corazón, ¿ya? Pero ¿a qué voy a todo esto? Cuando empieza el llenado rápido, que hemos dicho que es por gravedad, esto se abre, ¿no? Se abre y por gravedad y esto por succión empieza a aspirar. La sangre, como el corazón está dilatado, va a golpear por todo lado. Un corazón grande va a empezar a golpear aquí, va a empezar a golpear aquí. Lo ideal es que solo se llene este espacio, pero como ahora el corazón está grande, va a empezar a golpear a un ventrículo que está fibrosado, ¿ya? Que está más duro. Y precisamente va a aparecer algo que en insuficiencia cardíaca van a auscultar. ¿Cuál es? ¿De qué estoy hablando? Si esto era una sístole y esto era una diástole, ¿qué dice? Extrasístole. El soplo es turbulencia, todavía no hay turbulencia, y eso es más en válvulas. Estamos hablando del ciclo cardíaco nada más. Extrasístole es un latido prematuro. ¿Sabes cuánto ruido? ¿Pero? ¿Cuánto ruido? Necesitas el cuarto. Tercer. Tercer ruido. Eso, el tercer ruido, el S3 va a aparecer acá. ¿Por qué se da el S3? ¿Y por qué se da el diástole, por ejemplo, el S3? Porque precisamente va a haber un llenado rápido y ese llenado rápido va a golpear estas paredes que están dilatadas. Y eso a mi audición lo voy a escuchar como el S3, ¿ya? Pero también cuando va a haber contracción auricular, cuando la aurícula se va a empezar a contraer, que es en esta fase de acá, ¿ya? Y también va a producir un fenómeno acústico, aparece algo que se llama el S4. Miren que el S4 se da justo al final de la diástole, por eso al final de la diástole que era la contracción auricular. Por eso el S4 se va a escuchar siempre antecitos que el S1. Y el S3, como su nombre dice, se va a escuchar después del S2, ¿ya? En otras palabras, el S4, ¿ya? Es patológico
siempre es patológico, ¿ya? Y el S3 puede ser fisiológico en algunas circunstancias, por ejemplo, durante el ejercicio, por ejemplo, pero también ya puede ser patológico si el paciente está en reposo y encuentra un S3 y es patognomónico de insuficiencia cardíaca, me indica que hay una dilatación de cavidades, ¿ya? Bueno, entonces el ciclo cardíaco más o menos es así: será una sístole, será una diástole. La diástole debe tener 4 fases, ¿no? Un llenado rápido, un llenado lento, una fase de contracción auricular, ¿no? Y una fase que me olvidaba es la relajación o llenado isovolumétrico también, ¿ya? Listo, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué será esto? El sistema de conducción, ¿ya? El sistema de conducción cardíaca, ya son en realidad antes, o ustedes podrían pensar tal vez que son células que como transmiten impulso eléctrico, podrían pensar que son células nerviosas y demás, pero en realidad son células cardíacas que se han especializado, ¿ya? Y estas células cardíacas tienen una función, ¿ya? Este sistema de conducción como tal tiene la función de enviar el impulso eléctrico para que se contraigan las fibras cardíacas. ¿Cuál es la característica de la célula cardíaca? ¿Cuál es la propiedad de la célula cardíaca? ¿Ya? ¿Esa despolarización qué se llama? Primero, ¿cuáles son las características de una célula cardíaca? También tiene una estructura en el esqueleto del que hace que se pegan al unísono, y también la improvisación de cosas. Ya, muy bien. Primero, ustedes pueden controlar sus células cardíacas. Ustedes pueden decirle a su corazón ahorita detente y haz una pausa y demás. ¿Cómo es? ¿Pueden hacer que pare su corazón? Sí. Ahí tienen una propiedad de la célula cardíaca. Es autónoma, ¿no? La característica de las células cardíacas, una es que es autónoma, ¿no? Pero igual eso va por el nodo celular. ¿Qué? El nodo celular es que envía el chip. Claro, pero esto va a estar regulado a través de 2 sistemas, ¿no? Uno que acelera y uno que frena. Eso es a través del simpático y parasimpático. Pero ambos son autónomos, ¿ya? Son autónomos. Las células cardíacas o las fibras cardíacas como tal son autónomas, ¿ya? ¿Cuál es la otra propiedad? Que es lo que decía su compañero. Es que si a una una se contrae, también la otra y también hace un efecto dominó más o menos. ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama esa otra propiedad? De que se vaya contrayendo así en cadenita. Muy bien. Tiene una propiedad de conductividad. Y otra cosa, ¿qué más? Porque esta fibra tiene que ser capaz de excitarse, ¿no? Entonces tiene otra propiedad de excitabilidad, ¿no? Entonces, dentro de las muchas propiedades que tiene la fibra cardíaca, pues hemos mencionado 3, ¿ya? Conductividad, autonomía y excitabilidad. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, cuando ponen un marcapaso, por ejemplo, cuando el paciente tiene una lesión de todo este nódulo sinusal, por ejemplo en los chagásicos, cuando hacen bloqueos y demás, y le vienen a poner un marcapaso, que es un dispositivo, ¿no? Se pone un cablecito justo aquí, justo en la región interventricular, que es donde está el haz de His. Aquí está el generador, ¿no? Del marcapaso. Precisamente lo que hace el marcapaso va a ser estimular a las fibras, ¿ya? A las células de lo que viene a ser los ventrículos. Y por esa capacidad de conductividad y excitabilidad es que va a funcionar este dispositivo. Porque si no tuviéramos esa capacidad que el ventrículo responda a un estímulo, pues por más que le pongamos 10, 20 dispositivos, pues eso no se va a poder. ¿Ya? Es por esa capacidad que tiene el corazón, pues que funcionan precisamente estos dispositivos. ¿Ya? Entonces, el sistema de conducción es muy importante porque va a transmitir el impulso. Y
todo el estímulo va a empezar aquí, en esta estructura que se llama nódulo sinusal. Anatómicamente, ahí en el dibujito, ¿dónde se encuentra el nódulo sinusal? En la desembocadura de la vena cava superior o también en el techo de la aurícula derecha. Ahí se va a encontrar. Después, el estímulo va a pasar a esta otra estructura que se llama nódulo auriculoventricular. Pero va a pasar ahí solita o no. Miren esas tres caminitos que lo están llevando aquí. ¿Qué se llaman esos? Haz de istmo. De aquí hasta acá, ¿cómo va a pasar el estímulo? Y ahí están en el dibujito, le están mostrando tres caminitos. ¿Qué se llaman estos? No. Esos son haces internodales, se llaman, ¿ya? Hay uno posterior, se llama posterior porque está atrás. Hay uno anterior, que está adelante, y este, el que queda va a ser más medio. Estos haces internodales, ¿ya? Hay uno posterior, anterior y medio, ¿ya? Las fibras cardíacas como tal van a correr más rápido por estos haces, tanto como el posterior como por el haz medio, ¿ya? Y van a transcurrir o van a transmitir la conducción más lentito por acá, ¿ya? Y esto tiene un propósito, no es que sea así por así, y esto también va a deber mucho con el ciclo cardíaco que habíamos visto. Por ejemplo, cuando se despolarizan las aurículas, gracias a la conducción de acá, esto también da una ramita para que se despolarice la aurícula izquierda. ¿Qué va a pasar? Se van a contraer las aurículas. Y al contraerse las aurículas, ¿qué está pasando en los ventrículos? Se está llenando, ¿no ves? Se está produciendo la diástole. Y precisamente las fibras que conducen por esta vía que es más rápida, ¿ya? Aquí hacen un pequeño receso, hace una pausita. Y precisamente esa pausa es para esperar a esta otra de acá que está viniendo más lentamente. ¿Ya? Es como que estos dos se han adelantado, pero aquí le están esperando, en el nódulo auriculoventricular le están esperando a que llegue. ¿Ya? Son tan buenos amigos que le están esperando para que pasen todos juntos ahí. ¿Ya? Y eso en el electrocardiograma también se va a manifestar, porque si bien la onda P corresponde a la despolarización de las auriculares, aquí hace una pequeña pausita. Y es esa pausita que les digo, que está esperando que llegue esta de acá. Y esa pausita, o este segmento que va a ser parte del intervalo PR, va a anteceder a la contracción del ventrículo que se va a representar como el reflejo QRS, ¿lo ves? ¿Pero por qué? ¿Para qué hace esa pausita? ¿Para qué? Eso, para el llenado. Lo que está haciendo el corazón fisiológicamente, ¿ya? El corazón está haciendo que se empiece a llenar. Y esto es gracias también a esta estructura de acá, que es el nódulo auriculoventricular, esta de acá. El nódulo auriculoventricular tiene dos funciones, ¿ya? Una es una función hemodinámica y una es una función de filtro eléctrico. La función hemodinámica es la que hemos dicho ahora. Esta va a hacer que espere, va a ser una pequeña pausa, precisamente para que el corazón se distienda, se llene lo más que pueda de sangre, para lograr una buena contracción, una buena eyección, ¿entienden? Lo que está haciendo esta pausita ahí, lo que está haciendo el nódulo auriculoventricular al retrasar lo más que se pueda, es que el corazón se llene lo más que puede de sangre y generar un buen Frank Starling y tener una buena eyección, una buena sístole. Ya esa es su función hemodinámica. ¿Cuál es la función del filtro eléctrico? Que se ve mucho mejor en una patología especial. Aquí estamos hablando del nódulo auriculoventricular. ¿Por qué digo que funciona como filtro eléctrico? ¿Qué es un filtro por definición? ¿A qué le llaman filtro? Hay filtro de agua. ¿Qué? Más que purificar. Se tiene, por ahí va. Filtro. ¿Qué es un filtro?
se mide la permeabilidad de... Selectiva. Ya más o menos por ahí va. Pero un filtro, ¿qué va a ser un filtro? ¿Va? Por ejemplo, de aquí vamos a filtrar los alumnos que van a pasar al segundo nivel, ¿no? O sea, ¿en qué semestre van? En séptimo, ¿no ve? Entonces de aquí vamos a filtrar para que pasen a séptimo nivel. Los que no aprueben se van a selección, muy bien, va a seleccionar. Un filtro va a hacer eso, va a seleccionar, ¿ya? Esta función de filtro se ve en una patología que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia cardíaca, ¿ya? Lo normal es que el estímulo empiece acá, en el nódulo sinusal. En el nódulo sinusal, esto está programado, el nódulo sinusal, para que lata una frecuencia de aproximadamente entre 60 a 100 latidos por minuto. Eso es lo normal, ¿ya? Y estos 60 a 100 latidos por minuto que está haciendo que se contraigan las aurículas, también tendré que hacer que se contraigan los ventrículos, ¿ya? Eso es lo normal, que se contraigan la misma cantidad de veces las aurículas como los ventrículos. Eso es lo normal. Pero puede haber situaciones en las cuales pueden aparecer las famosas arritmias. Y esta arritmia es cuando aparece por aquí un foco ectópico, un tejido cicatricial, ¿ya? Los focos ectópicos van a ser células, ¿ya? Células que se han organizado y son células de diferente, podríamos decir, de diferente, para que me entiendan, son células de diferente, tienen otra ideología política, podríamos decir, ¿ya? Estos no van a hacer caso a estos de acá, sino que estos van a empezar a lanzar sus propios estímulos. Como hemos dicho que el corazón tiene una propiedad que es autónoma, este va a empezar a contraerse a lo que él quiere, ¿ya? Y también va a empezar a mandar una señal, ¿ya?, al nódulo ventricular para que diga también que se contraiga a esa misma velocidad. Y esto va a ser lo que llamamos nosotros un cortocircuito de reentrada. El cortocircuito de reentrada es parecido a un perrito que se persigue la colita. ¿Han visto cuando el perrito se persigue la cola? Da vueltas y vueltas y vueltas y nunca se va a agarrar la colita, ¿no ven? Es lo mismo que ocurre acá en la corriente. Da vuelta y esto nunca va a acabar y se va a contraer y más rápido. Lo normal que debería ser 60 a 100 latidos por minuto. Esto pues empieza a latir esta arritmia, hace que el corazón late de 300 a 400 latidos por minuto. ¿Ya? Estamos hablando de las aurículas. La aurícula está haciendo esto. Fibrilación auricular. Está latiendo tan rápido que no parece un latido, sino que está fibrilando, o lo que algunos libros dicen como una bolsa de gusanos, ¿no? Y empieza a ser. ¿Ya? Lo normal es que la aurícula al unísono debería contraerse todas las fibras, pero en la fibrilación auricular está así la aurícula. ¿Ya? Y precisamente es donde vemos la función de este nódulo auriculoventricular, su función de filtro, ¿ya?, de seleccionador. ¿Se imaginan que el ventrículo lata a esa velocidad? Si con 200 latidos por minuto nomás el paciente se está sincopeando, por ejemplo, se desmaya, tiene disnea, tiene dolor en el pecho, con 400 latidos por minuto el paciente estaría, chao, ¿no? Se muere. El ventrículo entra, se cansa y se para. Entonces hacen muerte súbita, ¿ya? Las taquicardias ventriculares precisamente es una causa de muerte súbita bien frecuente. Y es cuando el ventrículo excede en contracción más de 200 latidos por minuto, ¿ya? Y es aquí donde nos protege este filtro eléctrico en la arritmia cardíaca, ¿ya? ¿Por qué? Porque no deja pasar todos los latidos. Ahí actúa como filtro. Si dejara pasar todos los latidos al ventrículo, este filtro de acá, pues el corazón latería a esta velocidad, y todos los pacientes con fibrilación auricular, que hay hartos, van a ver, la fibrilación auricular es la patología arritmia más frecuente en nuestro medio, en el mundo y en nuestro medio. Todos nuestros pacientes con FA se morirían en la calle, en su casa y demás latiendo a este ritmo. Pero es donde entra el filtro y no permite que pase. Se le puede escapar uno, se le puede escapar otro, pero no van a pasar todos, ¿ya? Y lo normal, por ejemplo, como pueden ver aquí, si es la onda P, es el complejo QRS, y es la onda T, se repite el ciclo, ¿ven? Onda P, QRS y onda T.
y así puede ir su curso. ¿Qué es lo que pasa en una arritmia cardíaca? En la arritmia cardíaca, como no va a haber, o sea, no se va a contraer adecuadamente desde el nódulo sinusal y cada quien va a generar su estímulo, todas las paredes van a empezar a dar su onda P chiquitita. O sea, no hay una onda P como esta como tal, sino cada pared va a empezar a dar su onda P. Yo quiero dar mi onda P, yo quiero dar mi onda P, y acá aparece el juez. ¿Ya? Y luego quiere pasar, todos quieren pasar, pero esto no le deja pasar a uno. Y sigue. Y luego otro más se le escapa. Y luego sigue y otro más se le escapa. Y así, ¿ya? Entonces vean aquí arriba el trazo de un latido normal, ¿ya? De un estímulo normal, y aquí el ritmo de una fibrilación auricular, en la cual toditas empiezan, todas las paredes quieren dar su onda P chiquitita, y es lo que se conoce como imagen de ondas F minúsculas o ondas en sierra, ¿ya? En realidad la sierra como tal se da en el flutter, ¿ya? Es muy distinto, pero estas ondas F chiquititas son ondas F minúsculas, o también llamadas ondas fibrilatorias se llama, y vean los intervalos RR. De esta R a esta R, un espacio más pequeño, de esta R a otra R, un espacio más largo, otra vez más pequeño, más largo, más pequeño, más largo. Es lo que ustedes van a escuchar en un paciente con FA, en vez de escuchar loop normal, sincrónico, en el paciente con FA va a ser esto, loop, pasa una pausa, otra vez, pausa, otra vez pausa y otra vez, ¿ya? Entonces van a ser prácticamente un pulso y una auscultación irregular, ¿ya? Esa es la característica de una arritmia, va a ser irregular, ¿ya? Y precisamente se da por todo lo que estamos hablando del sistema de conducción. Entonces, pregunta de examen: ¿cuáles son las funciones del nódulo auriculoventricular? Tiene una función hemodinámica, hemos dicho, y tiene una función de filtro eléctrico, ¿no? Muy bien. Posteriormente el estímulo tiene que pasar a los ventrículos. ¿Será que puede pasar así por así? ¿Qué? Eso. No puede pasar, jóvenes, ¿ya? El estímulo no puede pasar por aquí, ni por aquí, ni por aquí, por donde quiera, no puede pasar, ¿ya? La única vía de acceso, la única puerta, si ustedes quieren, para que ingrese al ventrículo, es esta estructura, que se llama el tronco de haz de His, ¿no? El haz de His, ¿ya? Esta estructura, el tronco del haz de His, ¿ya? Es la única vía de entrada para que pueda conectarse la aurícula con los ventrículos, ¿ya? No puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede pasar si hemos dicho que el corazón tiene una propiedad de excitabilidad, de conductividad? Pero ¿por qué no puede pasar el estímulo directamente por aquí o por aquí? ¿Por qué sí o sí tiene que pasar por ahí? Eso. ¿Por qué? ¿Alguien decía algo? ¿Por qué? Eso, por los anillos fibrosos. El corazón es un músculo, ¿ya? El corazón es un músculo, pero al corazón le da una forma, esa forma cónica que tiene, le da la forma unos anillos que se llaman anillos fibrosos. Si nosotros vemos desde un corte, desde arriba, más o menos, los tabiques, ya los anillos de las aurículas, perdón, los anillos de las válvulas, ¿no? Los anillos valvulares, ¿no? Aórtica, pulmonar, mitral, tricuspidio, prácticamente van a ser anillos fibrosos, ¿ya? Y el tejido fibroso en realidad es un aislante eléctrico, no le gusta la electricidad y por tanto no va a poder pasar directamente y necesita sí o sí una fibra o una musculatura que conduzca esta corriente. Pero es por estos anillos fibrosos el motivo por los cuales no va a poder pasar, ¿ya?, la corriente, y sí o sí vamos a necesitar de esta estructura que es el tronco del haz de His. Y el tronco del haz de His en el septum interventricular se va a dividir a su vez en dos ramas, ¿no? Una rama derecha y una rama izquierda, pero la izquierda a su vez se va a dividir en otros dos fascículos,
un fascículo posterior inferior y un fascículo antero superior. Ya en estos últimos libros de electrocardiograma incluso están indicados que puede haber un fascículo medio, ¿ya? Puede haber. Pero lo que ustedes tienen que saber es que el tronco del haz G se divide en rama derecha y rama izquierda. Y la rama izquierda se divide en dos fascículos, ¿ya? Un fascículo postero inferior y un fascículo antero superior, ¿ya? Esto es bien importante. Pero ¿qué pasa? ¿O qué puede pasar precisamente hablando un poquito de algunas patologías, aprovechando esto? Cuando pasa o cuando aparece algo, en realidad es como una tranca, como una aduana, ¿ya? Para meter ustedes sus productos como tal al país, son comerciantes y quieren hacer un negocio, sí o sí tiene que pasar su producto por la aduana, ¿no? Y en la aduana es donde van a ver si evidentemente todo está legal y demás. Esto es como una aduana, ¿ya? El tronco de las tejas. Pero también como hay buenos comerciantes, hay malos comerciantes que empiezan a meter su mercadería por otros lugares, ¿no ven? Empiezan a buscar rutas alternas y meter su mercadería por diferentes lugares, ya sea por tierra, ya sea por avión, por vía aérea, o ya sea por el río inclusive, ¿no ven? Y aquí precisamente hay algo que se llama, cuando aparecen algunos haces aberrantes, digamos que aparece un haz. Lo normal es que sean estos tres haces internodales, solo estos tres, uno posterior, medio y anterior. Pero a veces el paciente, por muy mala suerte, nace con un haz aberrante, porque no aberrante, ¿ya? Nace con un tercer haz aberrante, que esto lo que hace es perforar prácticamente. Perfora el anillo fibroso, atraviesa, se está saltando esto de acá de la aduana, y está metiendo su mercadería o está metiendo su conducción eléctrica por otro rumbo, ¿ya? Y luego hace una vueltita y lo mismo, empieza a hacer un cortocircuito de reentrada, y esto cómo se va a manifestar en el electrocardiograma, por ejemplo. Si hemos dicho que lo normal de este nódulo auriculoventricular es que haga una pequeña pausita precisamente para mejorar que haya una buena diástole y demás. ¿Qué va a pasar con esta pequeña pausita con esto de acá? No va a haber, ¿no ve? Este está diciendo, esperaremos, este de acá, no, viene de decir, no, contrate, y todo el rato está mandando una señal. Y se va prácticamente, este segmento o este intervalo que hay acá se va a cortar y se va a ver más o menos así. Directamente va a ser un PR corto. Y aquí estamos hablando de un síndrome bien frecuente igual, aunque no crean. Es una de las arritmias también en jóvenes, bastante frecuente, pero que se da por una malformación. El paciente nace con un haz aberrante, por muy mala suerte tiene un haz que le está mandando la corriente por otros lugares, y eso se llama síndrome de preexcitación. Y cuando hablo de síndrome de preexcitación estoy hablando de dos patologías principalmente. Uno que es el Wolff, ¿se acuerdan? ¿Nunca has escuchado de Wolff-Parkinson-White? La enfermedad de Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White precisamente es la presencia de un haz aberrante. El paciente ha nacido con un haz aberrante. Electrocardiográficamente se ve como un PR corto, ¿ya? Hay algunas otras características más, pero lo que va a llamar la atención es que va a ser taquicardia, ¿no? El paciente va a tener taquicardia, y el paciente va a venir por síncope o muchas veces por disnea, palpitaciones, ¿no? Está latiendo el pecho, no sé por qué, viene transpirado, sudado, porque el corazón cuando empieza a latir más rápido, pues es como que ustedes estarían haciendo un trote, pero estando sentaditos. Ustedes están ahí sentados, pero su corazón está haciendo una maratón de 100 metros ahí. Entonces el paciente, como si estuvieran trotando, evidentemente tienen palpitaciones, tienen diaforesis, están transpirando, les duele el pecho, tienen disnea, ¿ya? Y precisamente cuando un paciente joven me viene por estos síntomas, síncope, disnea, palpitaciones, diaforesis y demás, yo le hago un electrocardiograma y veo esta imagen de aquí, un PR corto, estoy hablando de un Wolff-Parkinson-White.
La causa de un Wolff Parkinson White es esta de acá. Este haz aberrante ha nacido por muy mala suerte con un haz aberrante, ¿ya? Y el tratamiento, pues ya les, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Qué? Se hace una ablación en realidad, ¿no? Se introduce un catéter por aquí, por acceso femoral, se entra con un catéter, se llega a la vena cava, ¿no? Se hace un mapeo, que se llama, este es un estudio electrofisiológico, y agarrar y le empiezan a quemar eso de ahí, ¿no? Eso se llama ablación por electrocauterio, ¿ya? Entonces lo queman a este haz, o sea, lo matan a este haz, y ya no hay quien va a conducir eso. Entonces a la fuerza ya los estímulos van a tener que conducirse por su vía normal, ¿no? Pero ese es el tratamiento de un Wolff Parkinson White. Se hace un estudio electrofisiológico, se hace una ablación por radiofrecuencia y ese tratamiento es muy exitoso. Este tipo de terapia se puede usar medicación también, es verdad, se puede usar medicación, pero lo ideal es tratar la causa, que es eliminar ese haz aberrante, ¿ya? En el Wolff Parkinson White. Bueno, después posteriormente pues pasa el estímulo y se empiezan a contraer los ventrículos, y esa contracción ventricular se va a representar en el electrocardiograma como complejo Q-Iris. Y esto es bien importante también, aunque no crean, porque hemos dicho que hay estas ramas de acá, ¿no? Rama derecha, rama izquierda, fascículo anterior, posterior y demás. Porque ¿qué pasa si se bloquea acá? Porque hay enfermedades que pueden bloquear las ramas. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a romper el mal. Se va a romper el mal en corazón. Lo normal es el QRS. El QRS siempre tiene que ser un QRS estrecho. Cuando hablemos del electrocardiograma, valores normales y demás, el QRS siempre va a ser estrecho o angosto. ¿Por qué? Porque la velocidad por la cual se conduce el impulso y la contracción de las fibras es bien rápido. Pero ¿qué pasa cuando hay un bloqueo, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando ustedes, por decir ustedes, ¿no? Tienen que venir a la universidad? Tienen que estar, bueno, digamos que viven de aquí a unas 5 cuadras. Y su tiempo estimado de llegar acá son, qué sé yo, 10 minutos a pie y 5 minutos en auto, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hay un bloqueo? Va a tardar más. Va a tardar más, ¿no ve? Ya no van a llegar en esos 5 minutos o 10 minutos y demás. Para llegar a la universidad de acá, uno que van a tardar más, está bien. Y otro, ¿cómo van a llegar? Ya puede ser, pero me refiero en cuanto al camino. Si este lugar, si esta avenida está bloqueada, se irán a dar una vuelta por la América, ¿no? O sea, van a buscar rutas alternas, pero van a llegar. Y precisamente por buscar rutas alternas es que precisamente van a llegar tarde. Es lo mismo acá. Lo ideal es que el estímulo siempre venga por acá, siempre. Pero cuando va a haber bloqueos, el Chagas, por ejemplo, produce bloqueo de rama. La enfermedad pulmonar, cuando se distiende el ventrículo, se hipertrofia el ventrículo, también puede dar bloqueo de rama. La hipertensión arterial también, todo lo que dilata el corazón nos va a dar bloqueo de rama. Entonces la fibra se contrae, el estímulo primero se va a contraer por la vía que no está bloqueada, ¿no? El ventrículo izquierdo se va a contraer. Pero no le puede dejar sin contraerse al ventrículo derecho. Entonces el estímulo se va a dar una vueltita. Por atrásito va a ir y va a empezar a contraer por este lado. Entonces miren, está yendo por otra ruta alterna la corriente, pero va a llegar a contraer. Pero esa tardanza se va a manifestar también en el complejo QRS. De lo que es normal o de lo que era normal que sea así angostito el QRS, en los bloqueos de rama se va a ver un QRS ancho, incluso con melladuras, ¿no? Así se va a ver. O muchas veces se va a ver otra morfología, simplemente ancho. Entonces, solo viendo el QRS, viendo la velocidad, viendo lo que viene a ser cuánto vale el QRS y demás, o sea, la amplitud, si está aumentada, puede decir que hay un bloqueo de rama.
Para decir que es derecho, es izquierdo, eso vamos a ver cuando hablemos como tal del electrocardiograma, ¿no? Vamos a hablar de derivaciones, quiénes ven el lado derecho, quiénes ven el lado izquierdo y demás. Pero este sistema de conducción es muy importante porque es esto precisamente lo que va a plasmar el electrocardiograma. El electrocardiograma por definición va a ser un registro gráfico de esto, del sistema de conducción. Y es el electrocardiograma que va a decir, está bien el nódulo sinusal, está bien el auriculoventricular, está bien el haz de His, está bien la rama derecha, está bien la rama izquierda. O me va a decir, no, hay un bloqueo en la rama derecha, hay un bloqueo en el fascículo, hay un bloqueo, la aurícula está mal, la aurícula está dilatada, la aurícula está aumentada de tamaño, o prácticamente el estímulo no está viniendo del nódulo sinusal. Pues todo este sistema de conducción precisamente va a estar plasmado en el electrocardiograma. ¿Ya? Bueno, entonces, ya para ir terminando esta primera parte, ya vamos a ver esta parte de acá. Entonces, bueno, no se ve tan bien la imagen, pero aquí quiero mostrarles lo que es la circulación coronaria. ¿Ya? El corazón también se tiene que nutrir, ¿ya? Tal vez el corazón es una de las estructuras que más oxígeno va a usar y que más energía en realidad va a gastar. ¿Dónde se produce la energía? En las mitocondrias, muy bien. ¿Qué generan las mitocondrias? ATP. Para generar ATP, ¿qué necesitan? ¿Fosfato? ¿Cómo es? Para hacer ciclo de Krebs, sí. En cada ciclo de Krebs van a generar 36 ATP más 2 moléculas de agua, es su producto final. Pero para que se genere eso, ¿qué necesita? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Primero necesitan los elementos para convertir para convertir en ATP, que son la glucosa, ¿no? Las células necesitan de glucosa, pero también para formar ese ATP necesitan de oxígeno. Muy bien. Entonces la célula, el corazón como tal, necesita de oxígeno para tener su función cardíaca o para tener su funcionalidad, se podría decir al 100%. Cualquier patología, cualquier evento en la cual haya hipoxemia, el corazón va a sufrir, precisamente porque no va a tener ese oxígeno para generar ATP. Y si no genera ATP, pues no va a generar esa energía para poder contraerse, ¿no? ¿Y cómo le va a llegar esa energía al corazón? ¿Cómo se va a nutrir el corazón? ¿Cuántas arterias normalmente hay en el corazón? ¿Cuáles son? ¿Cómo es? Vamos a dibujar aquí. No se ve bien, muy chiquitito se ve. Entonces, si este es el corazoncito, aquí está la vena cava superior, la vena cava inferior, aquí están las aurículas, ¿no? Derecha e izquierda como tal, y aquí están los ventrículos, ¿no? Con su septo interventricular como tal. Por aquí está viniendo este gran vaso que es la aorta, ¿no? Callado y demás. De la aorta van a nacer arterias importantes, ¿ya? Van a ser una coronaria derecha, ¿ya? Que va a irrigar gran parte del lado derecho del corazón. Y si hablo del lado derecho como tal, estoy diciendo la cara diafragmática o inferior. Esta coronaria derecha va a tener tres porciones, una porción proximal, una porción medial y una porción distal. Se habla de dominancia cuando esta coronaria derecha da un ramo que se llama el ramo interventricular posterior y va hasta atrás. Cuando digo que es dominante derecha, por ejemplo, quiero decir que esta interventricular posterior está naciendo de la rama de la arteria coronaria derecha. Pero muchas veces no es así. Hay una dominancia circunfleja, es dominante. Por aquí está bien circunfleja, pero voy a venir acá. Del lado izquierdo nace un tronco, ¿ya? Y se llama tronco precisamente porque de ese tronco van a nacer dos ramas. Una que es la interventricular anterior, que va a irrigar toda la parte anterior del corazón,
y otra que es la arteria circunfleja, que va a irrigar gran parte de la porción lateral. En algunas situaciones, la interventricular posterior, que va a irrigar toda la parte de atrás, puede nacer de aquí nace y se va hacia atrás. Entonces, cuando digo que es dominante izquierda o dominante de circunfleja, estoy diciendo que la interventricular posterior está naciendo de la circunfleja. Pero si digo que la derecha es dominante, ¿qué estoy diciendo? Que la interventricular posterior está naciendo de la derecha. ¿Ya? Alguna vez van a escuchar esa terminología, sobre todo cuando hacen cateterismos, dicen, ¿no? Tiene dominancia derecha, tiene dominancia izquierda. Y precisamente la dominancia se debe a de dónde está naciendo esta interventricular posterior. Esto es bien importante, sobre todo en los infartos, porque si tengo un infarto de cara posterior, de ahí atrás está infartando, atrás del corazón, ¿ya? Está infartando esta arteria interventricular posterior. Y para eso yo le hago lo que se llama derivaciones posteriores. Eso igual lo vamos a ver cuando hablemos del electrocardiograma. Pero aquí va a depender mucho la dominancia, por ejemplo. Si aparte de tener un infarto posterior aquí, también se está infartando la cara inferior, ¿dónde es la dominancia? Si aparte la atrás se está infartando, pero también se está infartando este de acá, ¿dónde es la dominancia? La derecha. ¿No ve? La derecha es la que se está dominando. ¿Por qué? Porque el infarto es en la coronaria derecha, pero está repercutiendo también en la parte posterior. Digo, la dominancia puede ser derecha. Pero si la parte lateral se está infartando, esta parte de acá, pero también se está infartando la parte posterior, ¿dónde es la dominancia? Izquierda, ¿no? En la circunfleja. Entonces esas cositas de dominancia y demás, bueno, a grandes rasgos es eso, ¿ya? Simplemente, ¿cuál es dominante? El dominante es de dónde nace el origen de la interventricular posterior. Si la interventricular posterior nace de la derecha, es una dominante derecha. Si nace del lado izquierdo, es una dominancia izquierda, ¿ya? Pero esta circulación es importante porque esto se va a encargar de nutrir prácticamente a todo lo que es el corazón. Y esta coronaria derecha, ¿ya? Por aquí está pasando también esto que se llama el nódulo sinusal. Y da una ramita acá, que es la arteria nodal, se llama, para el nódulo sinusal. Y es la que está irrigando precisamente a nuestro nódulo sinusal. Y si hay un infarto aquí en la coronaria derecha, ¿qué va a pasar con el nódulo sinusal? Muy bien, el nódulo sinusal no le va a llegar flujo y el paciente, aparte de tener su infarto, de su dolor de pecho y demás, va a aparecer, ¿qué cositas? Como han dicho, bloqueos, pero algo más. ¿Qué más aparte de los bloqueos? Los bloqueos pueden ser auriculoventriculares, está muy bien. Eso, pueden aparecer arritmias. ¿Por qué? Porque este es el que inicia todo el estímulo. Este es como el comandante, ¿ya? Este es el que inicia, el que nos dice, ya, todos nos contraemos a 60, 100 ahora y da la señal. Pero al no haber esto, cuando se enferma este nódulo, hay una enfermedad que se llama enfermedad del nódulo sinusal en el Chagas, por ejemplo, o cuando hay un infarto que prácticamente bloquea este nódulo, pueden aparecer las arritmias y los bloqueos. ¿Por qué? Porque no puede darse el corazón de quedarse, no puede darse el lujo de quedarse quieto. ¿Ya? ¿Perdón? Claro, cuando el nódulo sinusal está enfermo, toma el que le sigue al mando, el segundo al mando, que es el nódulo auriculoventricular. Si el nódulo auriculoventricular también está enfermo, por X motivo se bloquea, toma el haz de His y luego las ramas derechas y finalmente las fibras de Purkinje. Pero cada marcapaso, podríamos decir, transitorio que se va a activar no va a ser lo mismo. Porque el nódulo sinusal está programado para latir a 60, 100 latidos por minuto. El nódulo auriculoventricular ya no, a lo mucho se va a latir a de 50, 80 latidos por minuto. El haz de His ya va a ser más lentito, 40 a 60 latidos por minuto. Y las ramas como tal ya van a ser más lentas todavía, ¿ya? Entre 30 a 40 latidos por minuto, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una frecuencia cardíaca de 40 latidos por minuto, por ejemplo, ya tendrían que pensar que el estímulo no se está produciendo aquí arriba, sino los ventrículos están latiendo por sí solitos. Y eso se llama ritmo idioventricular. El ventrículo solito está latiendo. Solito está latiendo. ¿Ya? Entonces,
indicación de marcapaso, por ejemplo, ¿ya? Pero más o menos es para que me entiendan, ¿ya? Cuando se infarta el lado derecho del corazón, van a aparecer los bloqueos y las arritmias. Pero ¿qué pasa si se infarta el lado izquierdo del corazón? Alguna de estas arterias. El lado izquierdo cumple una función más eléctrica o de bomba. De bomba. Entonces va a haber una falla en la bomba, ¿no ve? ¿Y cómo se manifiesta esa falla de bomba? Clínicamente, bajo gasto cardíaco. ¿Cómo ven el gasto cardíaco? La multiplicación de la frecuencia cardíaca. Ya, el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca más resistencia vascular periférica. Pero ¿cómo lo ven clínicamente? Por eso, ¿qué pasa si el corazón no bombea bien? Ya puede haber cianosis, pero más que cianosis. Ya, muy bien. Va a haber alteración primero en la conciencia, ¿no? Como no va a llegar suficiente circulación a la cabecita, puede haber mareos, confusión, incluso síncope, como dicen los compañeros. Está muy bien. ¿Qué va a pasar más? Oliguria. ¿Perdón? Oliguria. No. Si no le está llegando flujo a los órganos y el corazón igual va a necesitar flujo, como tal necesita oxígeno. Todo el cuerpo necesita oxígeno. ¿Cuál es la manifestación clínica de falta de oxígeno? Disnea. El paciente va a tener disnea también. Entonces, signos y síntomas de bajo gasto cardíaco: alteración a nivel del estado de conciencia, disnea, lo que han dicho está muy bien, hay disnea, pero también lo que dice su compañero es verdad, va a haber algo que se llama angina. ¿Por qué? Ya, como no hay suficiente demanda de oxígeno, pues eso también va de alguna manera disminuir la capacidad de bomba del corazón. Pero el corazón se llena, el corazón se nutre en sístole o en diástole. En diástole, ¿no ve? Cuando se relaja, ¿qué pasa cuando se relaja el corazón? El corazón está bombeando, ¿no ve? Bombea la sangre por la aorta, ¿no? ¿Y qué pasa con la sangre que bombea acá? Retorna, ¿no ve? Retorna. Una vez que hace la sístole, la sangre retorna. Pero para que no vuelva al ventrículo, ¿qué pasa? Se cierra una válvula, ¿no? Que es la válvula aórtica. Pero esta sangre que está volviendo al corazón, pues es precisamente que va a nutrir a las arterias coronarias, ¿no? Y si va a haber falla de bomba, por ejemplo, acá, no va a haber suficiente sangre que bombee, pues si no va a haber un suficiente volumen de eyección, tampoco va a haber suficiente volumen de retorno, y por tanto no va a haber adecuada irrigación a las coronarias, ¿ya? Y por eso que el corazón, igual el paciente que tiene insuficiencia ya sistólica por el infarto, por ejemplo, no se va a nutrir esto de acá y también va a manifestar angina, ¿no? Dolor en el pecho. ¿Qué? La arritmia es más cuando es un infarto del lado derecho, por el nódulo sinusal. ¿Perdón? Claro, cuando no llega sangre, precisamente también se puede infartar esto por demanda, ¿no? No se está nutriendo solo esto, sino también la nutrición prácticamente en el lado derecho va a afectar. Precisamente los pacientes, ¿por qué muere un paciente con infarto de miocardio? Más que el infarto como tal, más que falla de bomba ideal, porque nosotros poniéndole, si fuera solo falla de bomba, poniéndole medicamentos que le ayuden a contraer más fuerte el corazón, como es el caso de los vasoactivos, noradrenalina, ¿no? Dobutamina y demás, con eso sería suficiente. Pero ¿por qué muere un paciente con infarto? Ya, por las estructuras de fibras me llevan a falla de bomba. Y esa falla de bomba se podría solucionar, les digo, con medicación. Ese tejido fibrótico que produce. Ya, pero ese tejido fibrótico es muy importante porque empieza, sobre todo si es en el ventrículo, empieza a formar una arritmia que es letal para el paciente.
¿De qué arritmia estoy hablando? Taquicardia ventricular, muy bien. Los pacientes mueren, ¿ya? Lo que le mata más rápido al paciente en un infarto es una taquicardia ventricular. De hecho, es la primera causa de muerte en el infarto. Por falla de bomba y demás, puede ser un choque cardiogénico, sí, ¿ya? Puede, pero con la ayuda de algunos vasoactivos y demás podríamos mejorar el cuadro. Pero lo que le mata al paciente, realmente le fulmina, es una taquicardia ventricular. Y es precisamente que ese corazón isquémico, necrótico y demás empieza a formar sustratos y empieza a mandar sus circuitos de reentrada, ¿no? O sea, genera taquicardia ventricular y el corazón late tan rápido que el ventrículo se cansa y con lo que está ya enfermo por el infarto, pues, para, ¿no? Y eso es lo que le mata al paciente, ¿no? Siempre lo que tenemos que tener en cuenta en un infarto, por ejemplo, las primeras 24 horas son claves también. No es que le destapo la arteria al paciente y ya está salvo. Las primeras 24 horas son bien, lo que hay que hacer, mantener la vigilancia, porque la taquicardia, las arritmias le matan al paciente. Puede ser taquicardia ventricular o lo que es mucho peor, puede ser fibrilación ventricular. ¿Ya? Es mucho peor. O sea, esas dos arritmias son letales. ¿Ya? Y en esas dos arritmias, la indicación, solo en esas dos arritmias, la indicación es desfibrilación. ¿Ya? Vean taquicardia ventricular en el monitor o vean fibrilación ventricular, el rato no se piensa dos veces, hay que cardiovertir eléctricamente, si no al paciente pausa, parada en su monitor, ¿no? Entonces, eso. Bueno, ahí vamos a quedar, jóvenes. Mañana, la siguiente semana, ¿no? Tenemos clases. Vamos a entrar en lo que viene a ser el tema de electrocardiograma, ¿ya? Para saber el electrocardiograma, primero tenemos que saber lo normal, ¿ya? Y este sistema de conducción que hoy hemos visto lo vamos a volver a ver, ¿ya? Vamos a ver qué representa la onda P, qué representa el QRS, qué representa la onda T, y lo más importante, los valores, ¿ya? Cuánto vale una onda P, cuánto vale un QRS, cuánto vale la onda T, ¿ya? Si ustedes saben lo normal, después van a saber lo patológico, ¿ya? Y vamos a ir viendo por partes: alteraciones de la onda P, alteraciones del QRS, alteraciones de la onda T, alteraciones del segmento ST, alteraciones del PR. Y precisamente lo que hemos visto, el Wolff, Parkinson, White, lo vamos a volver a ver cuando hablemos de alteraciones de PR, ¿ya? Listo, ahí vamos a quedar, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces terminamos. No se